Pero muy buenas tardes. Saludo primero a reportero, periodista, documentalista, Temoris Greco. Bienvenido, buenas tardes. Oye, Marta Olivia, yo estoy sorprendido, algo pasó. Desde el día de ayer, Arturo se convirtió en el adelantado Arturo, estaba súper entusiasta, el primero que confirmó, antes de que le preguntaran, ya había confirmado que hoy iba a estar, hoy también estaba ahí y de pronto se nos perdió. Genio y figura, vamos a esperar, vamos a ver cuánto tarda ahorita, pero ya está confirmado, haya de venir, luego estos problemas con el internet son comunes, Temoris. ¿Cuánta insidia, eh? Yo no lo dije. No, de Temoris. Llegó con la espada desenvainada, así que me voy a pegar a la pared. Bienvenido, por cierto, Arnoldo Cuellar, periodista, analista político, pues parte de Pop Lab allá desde Guanajuato. Bienvenido, buenas tardes. Hola, gracias. Bueno, pues está peleándose con una lámpara por ahí para que lo ilumine bien, pero ya llegará. Ya, muy bien. Y allá, bien oscurito por allá, pero qué bonito fondo, o sea, está muy padre Temoris, ahí donde estás instalado. Sí, pues que hicimos así algunos cambios aquí, entonces, y ya esta mesa, digo, esta pared, la había querido usar antes, entonces pues ahora es cuando se prestó. No sé si es muy politécnica o muy morena, estoy entre ambas. No. Sí. Pero ¿por qué del poli? También ese color, ¿no? ¿No? Los colores oficiales. Oigan, ya no hablen de Arturo, ya está llegando aquí. Arturo. No, ya cállense, no digan nada. Arturo Rodríguez, reportero, columnista y director del Coahuilense. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Arturo. Oye, Temoris, vestido de verde olivo, políticamente vivo. Claro. Oye, no, pero yo te veo ahí sin lagañas y sin nada, o sea, así bien fresquito. Era la persiana, ¿no? Que no se dejaba. Exacto. Desde las 5 de la mañana tiene que andar uno correteando la chuleta. No le encarguen a Arturo el ¿cómo se llama? El remolcador del buque Cuauhtémoc, por favor. Híjole, oigan, ya, a ver, precisamente hablábamos de eso, a ver a quién le van a echar la culpa ahora. Quiero ver a Kenia López Rabadán mandando ya su queja a los Estados Unidos, porque se sabe que pues el controlador era pues alguien de allá, de ese puerto. Pero por cierto, el guinda es del Poli, dice Marco Antonio Cruz. Así que ahí está. Bueno, pues ya estamos. Huelum, Politécnico. Gloria. Bien. Compañeros, empezamos con varios temas. Y hablando de la tragedia del buque Cuauhtémoc, pues acaba de decir ya información oficial del secretario de Marina, que según la información con la que se cuenta hasta ahora, el piloto del buque y el control del piloto del puerto de Nueva York, toda tenía que ver con el puerto de Brooklyn. Ellos eran los que manejaban, tuvieron entre 80, 90 segundos para maniobrar, así que empezamos con este tema, Temoris Greco. Pues es que estuvo muy fea la reacción, o sea, a ver, murieron dos chicos, una chica y un chico, muy jóvenes, cadetes, que pues empezaban su vida, estaban estudiando, querían, o sea, como dice la canción Cadetes, soy de la naval, o sea, pero de pronto todo se usa de inmediato, así automáticamente como munición política. Entonces, a ver, quien conozca un poquitito, pero no es cuestión de ser ningún profesional. En los puertos siempre hay prácticos. El práctico es una persona que sabe dónde es más profundo, dónde hay obstáculos, dónde puede haber una roca, dónde hubo un hundimiento, dónde hubo un problema. Los prácticos son los que ayudan al barco a guiarse y, o sea, llevan el control y los llevan a puerto. Y también hay remolcadores, precisamente porque los buques grandes son difíciles de controlar en espacios, digamos, pequeños, como los de un puerto o los de un río, y son los que se encargan de llevarlo, evitando que choque o haga algún estropicio. Aquí
había esos dos elementos. De inmediato asumieron que el capitán del buque era pero tan tonto como para no darse cuenta de que no había manera de que ese barco pasara por debajo de ese puente. Vieron así, dijeron, no, o sea, yo vi un montón de gente, entre ellos algunos políticos y observadores muy abusados, que decían, pero si era obvio, ¿cómo son tan imbéciles como para permitir, para tratar de pasar por ahí? Pero si se hubieran esperado un poquito y lo hubieran meditado 5 minutos, hubieran dicho, obviamente no iban a tratar de pasar por debajo de ese puente, y además está lo que comentaba, el tema del práctico y eso. Para variar, corrieron a tratar de de utilizarlo políticamente, cuando pues es una tragedia. Se murieron dos chicos jóvenes, otros están heridos. Me parece que todavía hay 2 mal heridos en el hospital. Y pues bueno, yo creo que ese es el tipo de cosas que exige de detenerse un poco a pensar, tener un poquito de prudencia y no meter la pata. Pues, pero ahora pues está bueno exhibirlos en su mala leche, en su falta de respeto hacia las personas, hacia los chicos que murieron y que resultaron heridos. Así es, gracias, Temoris. Justamente esto, y una de las cuestiones que dicen es, de pronto, los opinadores en redes sociales, sobre todo, se convierten en especialistas. Ahora ya no vamos a ser especialistas en buque escuela, ahora vamos a convertirnos en peritos de la Ciudad de México. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas a propósito del tema de ahora sí, de buque escuela específicamente? Bueno, digo, sí, no me gustaría, con los conocimientos generales que uno tiene de ciertas cosas, pecar aquí de especialista en el tema, pero me llama la atención algo. O sea, y aquí un poco en bono con algo que también yo he venido planteando en estas mesas, que es el lamentable hecho de que México no tenga una oposición que establezca una ruta que, sin dejar de ser crítica con los errores del gobierno, sobre todo los errores programáticos, los errores que inciden en, digamos, en el desarrollo del país, en la atención a las coyunturas, etcétera, vaya más allá y sea un poco inteligente y construya la posibilidad de una opción política, porque el país se quedó sin muchas opciones políticas después de todos estos procesos, del fracaso de los gobiernos del PRI y del PAN, desde su muy fallida estrategia para confrontar el crecimiento de Morena y de la figura de Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Y veo cómo muchos de estos voceros pasan rápidamente de un tema que pudiese ser un poco más, darles mayores rendimientos o tener una mayor profundidad, incluso con todo y su carácter de noticia falsa, que era la famosa lista de los personajes que iban a ser investigados, vetados o perseguidos por Estados Unidos, al accidente del buque escuela. Entonces son una serie de bandazos, esto sí, ahí parece que no hay prácticos, donde no construyen nada, es la exclusiva denostación. Me parece que ese tipo de oposición ni le viene bien a Morena, porque también la sitúa en un escenario de golpeteo. A mí no me parece atinado que la presidenta de la República entre a esos dimes y diretes desde el espacio de sus conferencias de prensa, lo hace a veces también, y creo que es un error, y que estén dejando a los mexicanos con un debate político sumamente empobrecido, y que este clima invada las cámaras, invada las redes sociales, invada los medios de comunicación, y que me parece profundamente improductivo. No sé un poco cómo cerrar el tema, pero mañana vamos a estar con otro debate por cualquier incidente y no se profundiza en ninguno, y realmente unos ni siquiera tienen la trascendencia suficiente, más que dentro del chisme y del meme, etcétera, como para ir construyendo espacios que a una sociedad, que está bien que sea plural y está bien que tenga opciones de todo tipo, le permita confrontar sus principales deficiencias, dentro de lo que está en la violencia, esta que vivimos hoy, lo que se vio hoy en la Ciudad de México, lo que seguramente hablaremos más tarde, o la que se vive en Sinaloa, o la que se vive en Guanajuato, donde tuvimos una nueva masacre la madrugada de este lunes contra jóvenes que salían de una ceremonia religiosa, ¿no?
Así es. Gracias, Arnoldo Cuellar. ¿Qué agregar al respecto de este tema, de las respuestas, de los superespecialistas que se convierten, sobre todo los políticos de oposición? Arturo Rodríguez. Sí, mira, yo creo que hay quizás un asidero del que se colgaron, sobre todo en las primeras reacciones, que es la promoción de algunas personas simpatizantes de Morena en Nueva York eh, respecto a la elección judicial. Y eso pues daba o dio, digamos que la percha para colgar el asunto y orientarlo a la politización, que mayoritariamente fue muy desafortunada a la crítica hacia el Estado mexicano, porque, y a la presidenta en particular, porque personalmente yo no sé de aspectos navales, no conozco el manejo de un velero y mucho menos de un velero pues de las dimensiones del Cuauhtémoc, pero sí puedo advertir que existen diferencias a la hora de cuestionar un asunto que siendo responsabilidad de determinados actores del Estado, pues no representa a todo el Estado. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, veía que las descalificaciones que surgieron en las primeras horas tendían a decir que cuando Morena era oposición, exigía el esclarecimiento de los 43 y que en este caso se querían hacer de la vista gorda. Y a mí me parece que es importante establecer las diferencias para no caer en falsos debates. O sea, efectivamente hay un accidente, lo que acabamos de comentar aquí todos, lo del buque, pues que todo el mundo sabemos, hay un accidente que naturalmente tiene responsabilidades, como todo tipo de accidente de esta magnitud, responsabilidades específicas que tendrán que deslindarse en las investigaciones que se realicen, en los peritajes que nos lleven a entender qué fue lo que pasó, pero la diferencia con episodios tan trágicos como Ayotzinapa o Tlatlaya o Nochixtlán o cualquiera de los episodios que pudiéramos asociar al proceso represivo del Estado, es que no forma parte de un proceso, o sea, es un accidente, ¿no? Algo que ocurre de manera fortuita, que no está planeado y que si hay, como seguramente las habrá, negligencias o responsabilidades que se deban deslindar, pues se habrán de deslindar en la oportunidad que corresponda, porque tampoco son cosas que se logren resolver en las primeras horas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde fallan a veces las posturas hipercríticas al Estado mexicano, porque, bueno, se trata de eso, de un accidente y no de una operación de Estado para pues la consecución de fines políticos específicos. Gracias, Arturo. Y bueno, es respecto a este tema, hoy ha habido uno que nos pues ha impactado en todo, me parece que en todo el país. Han asesinado a 2 colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y obviamente parece que se reinicia este tipo de ataques. Hay medios, y concretamente TV Azteca, que viene a la cargada, ya tiene peritos, se los debería de prestar a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, porque parece que ellos ya tienen listo su script, su guión para decir lo que pasó y cómo pasó. ¿Qué decir al respecto, Temoris Greco? Sí, me acordé de cuando asesinaron a Paco Stanley, el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas tenía pocas semanas, de hecho, en la Ciudad de México. Y pues en principio corrieron a echarle la culpa al gobierno de Cárdenas de todo lo que estaba pasando.
y ocultaron, bueno, TV Azteca manipuló la información haciendo un escándalo, haciendo parecer que lo que hicieron, lo que le hicieron a Paco Stanley, o sea, una operación costosa, muy organizada, para atraparlo en el charco de las ranas con una serie de vehículos y armamento, que todo eso que fue tan elaborado le podría pasar a cualquiera, ¿no? A cualquier ciudadano o ciudadana podría ocurrirle lo que le hicieron a Paco Stanley. Hicieron un dramón. Lili Telles, me acuerdo de uno cuyo nombre, bueno, es famoso porque es el No se deje, que era uno que pegaba en la mesa y decía no se deje, pues esta vez pegaba, casi rompía la mesa de decir no se deje, y era como convocar a la rebelión y vamos a, porque llegó el comunismo y eso es lo que nos va a pasar con el comunismo. Y al final resulta que Paco Stanley pues manejaba una red de tráfico de drogas al interior de Televisión Azteca. Y eso no parecía importarles, sino que generar este escándalo. Salinas Pliego ya convocó, o sea, bueno, lleva tiempo haciendo oposición, desde la época en que todavía Andrés Manuel, bueno, que se trataban muy bien con Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel hablaba, llamaba mi amigo a Javier Alatorre, que es un esquirol, por decirlo menos, no es un periodista. Bueno, pues ya hacía oposición, ya saboteaba cosas, ya inventaban, por ejemplo, ya llamaba a la torre desde las pantallas de Televisión Azteca a no escuchar la estrategia contra la pandemia. Estaba tratando de romper el eje de lo que estábamos haciendo en México para tratar de contener un peligro público tan grande como una pandemia. Y no tenían reparo en torpedearla, en tratar de sabotearla. Ya Salinas Pliego ya está llamando directamente a no votar en la elección judicial. O sea, Salinas Pliego ya es un activista abierto, él es uno de los financiadores de toda esta operación internacional para fortalecer a la extrema derecha en América Latina. Ya ha estado viendo si impulsa Verástegui, otra posibilidad sería el Lili Telles, es el financiador de Atlas Network para América Latina, y es un activista peligroso, básicamente porque odia cumplir con sus obligaciones, y no solamente pagar impuestos, sino pagarle a toda la gente que él le debe. Entonces, pues bueno, pues utiliza esto como podría utilizar otra cosa. Me parece muy grave y muy triste esto. Conocí a Jimena poquito, porque algún día que entrevisté a Clara Brugada, ella pues llegó todo su equipo, y su equipo a mí me pareció muy alegre y muy amables y muy sencillos, y pues ella se encargó de facilitar algunas cosas, y pues eso es una pena tremenda, y hay que preguntarnos qué es lo que hay detrás. Hay una amenaza, porque ellos no traían escoltas, porque no consideraban que hubiera ningún tipo de peligro, no la debían ni la temían. Entonces, más bien parece que esto es algún tipo de represalia para desestabilizar, y también es tirar al lado de la jefa de gobierno, de Clara Brugada. La duda es, o sea, o más bien todo indica que es una amenaza directa contra la jefa de gobierno, que a partir de ahora tendrá que hacer medidas tanto para cuidarse ella como para cuidar pues a su equipo, para que no vayan a atentar contra otro miembro del equipo para pegarle a ella. Pero sí es muy grave, y hay que, o sea, ¿cuáles son los intereses que están atrás? ¿Qué es lo qué está afectando la acción del gobierno de la Ciudad de México? Que esos intereses mafiosos están respondiendo, asesinando a gente inocente y linda, como eran ellos dos. Gracias, Temoris Greco. Justamente esto, en este mensaje de 6 minutos, la jefa de gobierno dijo que su administración continuará con su lucha implacable contra la inseguridad,
dijo, y con el compromiso de todo el gobierno de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad. Eso fue parte de lo que compartió Arnoldo Cuéllar. ¿Qué decir al respecto, tanto del mensaje pues como del hecho? Bueno, pues es conmocionante este atentado. Es el único antecedente que se tiene es el de Omar García Harfuch, hacía mucho tiempo. Creo que toca directo esferas muy cercanas a la jefa de gobierno. No puede pensarse sino en una provocación de altísimo impacto. Entiendo la consternación de lo que está ocurriendo ahí. Acá en el chat me señalaban, y quiero ligar ambas cosas, que si no hay una oposición seria en México, ese es un problema de la oposición y no de Morena, y yo no estoy de acuerdo con eso. Si México tuviera una oposición seria, temas como este deberían ser condenados de manera uniforme, unánime, por todos los actores de la vida pública, y no tampoco llevar agua a su molino con este tipo de temas, aunque se dieran durísimo en cualquier otra clase de temas que implican el debate público. Entonces, yo creo que aquí esto también enrarece aún más este ambiente que estamos viviendo, lleno de acechanzas por muchas partes, donde, pues bueno, parece haber responsabilidades en todas partes del clima al que estamos llegando. Y también creo que esta es una asignatura mayor para la fiscal de la Ciudad de México, para Berta Alcalde, que bueno, tiene poco tiempo en el cargo, llegó con una gran responsabilidad, y son el tipo de casos donde tendría que mostrar por qué llegó, con un esclarecimiento pues puntual, rápido, una investigación seria. Creo que hay elementos. La Ciudad de México es de las más vigiladas, de las que tienen más videovigilancia también. Contará con todo el respaldo del gobierno federal. Sería muy importante que esto se esclareciera con mucha rapidez para saber de dónde proviene o la amenaza o la provocación. Gracias, Temoris. Y, perdón, gracias, Arnoldo. Perdón, Me asesoró Temoris, por eso te entiendo muy. Gracias. Arturo Rodríguez, hay una forma, que lo hemos comentado en algunas ocasiones, utilizar ciertas palabras en hechos. Digo, hablar de narco cuando no ha habido ninguna investigación, hablando de ejecuciones, hasta ahora son asesinatos, un doble asesinato, porque si no sería también caer en ese lenguaje de la narcocultura, la narcoviolencia y todo lo demás. ¿Coincides en esta parte? Y bueno, ¿qué decir? ¿Cómo se ve desde tu rumbo, desde el noreste, esta situación? Bueno, a ver, sí, yo creo que el lenguaje importa porque nos lleva a prejuzgar, ¿no? Lo mataron, fue narco, lo mataron, fue crimen organizado. Y eso contribuye a la construcción, quizás de manera sutil, de verdades históricas, que luego no son la verdad, pero se instalan con un sentido eminentemente político en el consciente colectivo. Y esto no lo digo por el caso específico de hoy, sino en general por la enorme cantidad de crímenes de naturaleza política o relacionados con actores sociales y políticos. Creo que en particular el sexenio de Enrique Peña Nieto fue abundante en la cantidad de víctimas, de dirigentes sociales, líderes indígenas, campesinos, comunitarios, que pues profesores que se encontraban en algún proceso de resistencia ante una política pública o ante un megaproyecto. Y creo que en el sexenio de López Obrador, lo digo con base en los datos, se dio, sobre todo en 2021, un pico histórico, un récord histórico en la muerte de personas dedicadas a la actividad política. Esto no quiere decir que haya sido López Obrador o su gobierno el responsable de estas muertes, sino que nos sirve para establecer una temporalidad.
y en esa temporalidad, tanto en el caso de los crímenes relacionados con dirigentes sociales que se encontraban en resistencia entre 2012 y 2018, sobre todo de 2012 a 2016, que fue un acumulado impresionante, muy bien documentado, por cierto, por el Comité Cerezo. Y luego, por los crímenes relacionados con actividad política durante el periodo 18-22 aproximadamente, es que me parece que siempre hay grupos de poder que operan desde las sombras y que encuentran la forma de mantenerse ajenos o de escapar al brazo de la justicia, precisamente por la idea generalizada de que todo crimen tiene que ver con delincuencia organizada, cuando, y concretamente con la de los llamados cárteles, cuando no necesariamente es así. O sea, sí tiene que ver con una actividad que puede ser delictiva, que evidentemente termina o desemboca en un delito grave, y que me parece especialmente grave cuando se trata de personas de la vida pública, cuando se trata también de periodistas, que es algo que lo hemos discutido. Bueno, Temoris es uno de los grandes generadores de esa discusión en el caso de los asesinatos de periodistas, ¿no? Que sucede que cuando matan a una persona que se dedica a la vida política, cuando matan a un periodista, están matando una expresión de la democracia, una parte del sistema democrático al que pues una sociedad como la nuestra aspira. Y en esa medida, la respuesta del Estado mexicano en casos como los mencionados, en casos como los de hoy, tiene que ser contundente para poder darle la certeza a los ciudadanos de que no hay condiciones para la impunidad, porque el mensaje es tremendo, el mensaje es de una vulnerabilidad gravísima. O sea, si una persona que se encuentra en esos niveles de la vida pública es asesinada, pues, ¿qué podemos esperar el resto de los ciudadanos? Es más o menos la reflexión. Entonces, la respuesta del Estado tiene que ser muy contundente, porque esa respuesta es una defensa del sistema de justicia, del sistema democrático y, naturalmente, de una sociedad que aspira precisamente a una mejor condición. Gracias, Arturo Rodríguez. Y bueno, pasando al otro tema de los que tenemos en la agenda, pues llega un ex boina verde, llega este veterano de la CIA, Ronald Johnson, se reúne con la presidenta Claudia Sheinbaum, cena con la extrema derecha y bueno, empieza sus actividades. Y pasa a ver a la Virgen de Guadalupe dentro de estas actividades recién llegadas. ¿Cómo ubicar este contexto y con la relación que mantiene ahorita México con Estados Unidos ante los ataques constantes de la administración Trump? Temoris Greco. Bueno, por un lado, Donald Trump pues está premiando a los suyos. Ya sabemos que ha llenado el gobierno con incondicionales o con gente que se dedica a elogiarlo y a lamerle las suelas. Y esa es la condición básica. También por eso la organización pública de Estados Unidos se está volviendo un lío, porque es mucha gente incompetente, pero ¿qué tal elogian a Trump o saben agradarlo? Y ese es uno de ellos. Ahora, es parte de la presión que está, o sea, ya hay un montón de cositas por aquí y por allá que le sirven al gobierno de Estados Unidos para presionar a México, para empujar al país hacia una esquina y obtener concesiones que pueden ser tanto en el ámbito comercial, que es yo creo que lo que más le interesa en realidad en el fondo a Donald Trump, todo lo que pueden significar negocios y ventajas en los negocios, pero también en otros temas como el del tráfico de estupefacientes o el de los migrantes. Este señor pues dice que es ex
Agencia Central de Inteligencia, ex de la CIA. Pues cuando uno es ex de la CIA, si efectivamente ya no pertenece a la CIA, ahora como embajador, pues una de las tareas del embajador es facilitarle todo lo que pueda a los agentes de la CIA para que averigüen lo que tengan que averiguar en México o lo que tengan que hacer aquí. Entonces, pues, si dejó de colaborar con la CIA, vuelve a colaborar con la CIA. Él fue embajador en El Salvador, precisamente con Nayib Bukele. Y resultó que se hicieron muy amigos y fueron muy felices los dos, conviviendo en San Salvador y planeando estas acciones de represión generalizada e indiscriminada que tienen a una parte importante de la juventud de El Salvador, tenga o no que ver con los grupos de pandilleros que los tienen en esas cárceles que son de violaciones masivas de los derechos humanos. Se hicieron muy amigos ahí y juntos hablaron y planearon sobre todo esto. Aquí, pues no viene a ser, o sea, obviamente ni Claudia Sheinbaum ni la gente que está alrededor de ella, pues es de la simpatía de este hombre. Pero su misión aquí no es venir a ser amigos, bueno, no a ser amigos en el gobierno, o sea, viene a presionar, pero no hará amigos en el gobierno, sí viene a impulsar al fanático religioso que hace saludos nazis por imitación, porque ni siquiera fue nada más para quedar bien, Eduardo Verástegui. Hay que acordarnos que Eduardo Verástegui es un asistente asiduo de estas conferencias de acción política conservadoras, la CEPAC. La CEPAC fue el primer foro que le dio gran proyección política a Donald Trump, sigue siendo un baluarte del trumpismo. Eduardo Verástegui no se pierde una, y pues bueno, pues ahora en pago, lo primero que hace el embajador CTS, pues es ir a hablar, a reunirse y hablar de su hermano, Eduardo Verástegui. Qué tierno, qué encantador. Aquí viene a ser parte de este esfuerzo por impulsar a la extrema derecha en México. Gracias, Temoris. Nada más quería hacer una aclaración. Que cuando dijo mi querido Arturo que soy un gran generador de la discusión sobre el tema, algunos por ahí se confundieron. No, lo que se refiere a Arturo, salvo que me equivoqué yo, es a que junto con mi colectivo Ojos de Perro hemos trabajado mucho el tema de libertad de expresión y de agresiones contra periodistas para resolverla, no para generar la discusión en grande, claro, como ha sido interpretado. Así lo entendemos quienes te conocemos. Pues sí, es que como que hay palabras que luego, generador de discusión, otra cosa, ¿no? Sí, suena como generador de violencia. Sí, algo así, de polémica mejor. Suena como que de los que quieren ver a todo el mundo a la salida, ¿no? Antes se decía picapleitos, simple y sencillamente. Sí. En esta escuela somos pacíficos. Sí. Y bueno, Arnoldo Cuellar, una de las cuestiones que parece que la presidenta ha insistido es en asuntos de que tengan que ver con los Estados Unidos, con el canciller directamente, y evitar este picaporte que ya el señor simpático de los sombreros, Ken Salazar, que ya se movía por todas partes, ya casi llegaba como cuates a Palacio Nacional y a las secretarías llegaba como si nada, y ahora la presidenta está diciendo, sí, su respeto, todo, pero la ventanilla es en relaciones exteriores. De esta manera quiere poner límites a esta relación con los Estados Unidos, al menos diplomáticamente. Pues bueno, es jugar sus cartas muy bien, para eso sirven las instancias. Sin duda ella también tendrá en algunos momentos la necesidad de dialogar directo con el embajador, en el ánimo que ha mostrado desde el principio de tener la cabeza fría y de trabajar una relación con los Estados Unidos productiva y tersa hasta donde se pueda. Yo creo que además no nos queda de otra, ¿no? Somos el factor en esta desigualdad de poderes que tenemos que tener más sensatez. Pero yo quisiera recordar que no es el primer embajador con estas características que llega a México. Bueno, la historia ahí está de siempre, pero uno no tan lejano es John Dimitri Negroponte, que también era funcionario de seguridad, que hizo carrera, bueno, pues como halcón de los
hombres del Pentágono y antes de Kissinger, muy joven, que estuvo en Honduras, que estuvo precisamente en el tema de la rebelión de los contras contra los sandinistas, que luego estuvo en México en la época de Salinas de Gortari, por cierto le tocó la negociación del Tratado de Libre Comercio, y luego ascendió a embajador en la ONU y en Irak, estuvo presente cuando el tema de la investigación de las armas de destrucción masiva, donde pues finalmente los Estados Unidos se salieron con la suya, con una noticia falsa que nunca logró ser comprobada, ¿no? Que tenían la intención ya de invadir ese país. Y bueno, los conocemos, y de tener un embajador simpático y con sombrero y que va y se mete y sale, a tener uno que claramente es un halcón, de todas formas es el embajador norteamericano, sea policía bueno o sea policía malo, y de todas maneras el país tiene que tener una política estructurada para abordar eso, de una situación inevitable que es la frontera que tenemos con ellos, las relaciones comerciales, las relaciones poblacionales. Hay que ir a hablar del tema de los impuestos a los migrantes, etcétera. No podemos establecer una situación límite donde el gobierno se cierre a esta posibilidad, y es una decisión soberana del gobierno norteamericano a quien envía. A mí no me preocupa, pero para nada, que el embajador norteamericano se reúna con Verástegui. Me preocupaba cuando se reunía con el secretario de Gobernación en turno, con el general secretario de la Defensa, de lo cual tampoco sabíamos nada, y que eran personas que manejaban poder y decisiones reales. Verástegui es un payaso que no creo que vaya a lograr conformar un partido político, y si el embajador decide perder su tiempo de esa manera porque es amigo de Trump, alegremente que lo haga. Eso no va a modificar muchas relaciones de poder en la partidocracia mexicana, ni creo que sea una alternativa, ¿no? Entonces, pues una asignatura más en este periplo histórico donde somos vecinos de una potencia imperialista, ¿no? Que tampoco puede darse el lujo de desestabilizarnos. Tu micrófono. Gracias, Arnoldo, es que me estaba un poco sonriendo de lo que estabas diciendo, porque luego me dicen, a ver, propuesta para el tema. Ya sé que te vas a ofender porque Verástegui es tamaulipeco como tú, pero pues, perdón. Pero además es paisano, ahí como de Jicotenca. Sí, no me ofendo, me gustó la forma en que lo dijiste, pues que se sigan reuniendo, al cabo que, o sea, no reúne ni en la Plaza del Pueblo a más de 10 personas, entonces coincido totalmente, aunque yo no debería opinar porque soy moderadora, no debería opinar, pero sí, me estaba sonriendo de eso, Arnoldo. No, fíjate que este señor dice, depende de donde lo saluden y diga dónde es, por ejemplo, es de un pueblo, Jicotenca, una ciudad muy pequeña, de 16,000 habitantes. Pero si depende de donde le pregunten, dice que es de Ciudad Mante, una de 110,000. Pero si siente que está quedando muy abajo, dice que es de Tampico, el puerto de Tampico. Entonces, no, pues así son sus variaciones y sus posiciones, ¿no? Pero bueno, Arturo Rodríguez, sí, como decía Arnoldo, no se reúne porque no va a definir tanto si no es con la Secretaría de Gobernación, con ciertos secretarios donde haya incidencia. ¿Cuál es entonces la forma de qué nos dice con esos mensajes Ron Johnson? No con ir a ver a la Virgen de Guadalupe, pues es un ícono y demás, sino con estas reuniones, con estas formas, con esta actuación que ha tenido, pues apenas llegando en esta semana, por cierto. Pues yo creo que está marcando una, digámoslo así, anomalía en la tradición diplomática que ha prevalecido a través de los años entre las dos naciones y en la diplomacia internacional después de la Segunda Guerra Mundial, porque es precisamente una anomalía de gobierno la que representa. Donald Trump no es un presidente convencional, es un presidente pendenciero, especulador, agresivo de manera insólita, que tiene decisiones que
en ningún otro contexto tendrían cabida, y a través de la historia no la han tenido. Y que bueno, eso es lo que representa, o sea, el tipo de presidente que tiene Estados Unidos, pues envía a alguien completamente coincidente, al menos en sus formas, para representarlo en este país. Yo creo que en sí la presidencia de Donald Trump ha encendido muchísimas alertas. Algunas se han apagado con el paso de las semanas, otras siguen marcando pues un riesgo latente en lo económico, en lo político, en lo securitario, en lo transfronterizo. Y en esa medida creo que quizás como nunca lo habíamos visto en el escenario, en los escenarios políticos contemporáneos o de la historia más reciente, tendremos que estar pues, muy atentos a cuáles son los mensajes y las acciones que la embajada puede propiciar en este país. Respecto a su relación con las derechas internacionales y concretamente con la mexicana, yo creo que los riesgos de un reposicionamiento de los grupos más radicales hacia la derecha, pues no se ubica necesariamente en Verástegui, quizás y sea una especie de vocero que va anunciando una estrategia más consolidada en personalidades que tienen pues mejores posibilidades que él para al menos colarse a la disputa por el poder, llámese Salinas Pliego o Claudio X u otro. Pero en cualquier caso, me parece que más allá de la operación política con la derecha que pueda tener, son las cuestiones que tienen que ver con la política binacional, las que nos tienen que mantener muy atentos y expectantes a lo que este señor haga y diga. Gracias, Arturo Rodríguez. Y bueno, aquí nada más un comentario que hice Verónica Martínez, pues no hay que tomar a la ligera Verástegui, así decíamos de Trump, y miren dónde estamos. Sí, pero la diferencia de Trump en Estados Unidos, creo yo, a mejor comentario de ustedes, es de que Trump tenía recursos, tenía dinero, tenía un reality show que ahora quiere extender hacia en muchos ámbitos. Esa podría ser una diferencia. Y también comentarles que Elon Musk ya ha dicho que ya no le va a invertir más. El hombre más rico del mundo dijo que ya planea reducir su gasto político porque dijo que ya ha hecho suficiente. Esto fue durante el Foro Económico Mundial en Qatar. Él ha dicho que invirtió más de 290 millones de dólares de su dinero en las elecciones para que llegara Donald Trump. Así que, pues, importante, relevante esta situación. Y bueno, y pasando a otro tema muy brevemente, digo, para no extendernos y terminar, porque a las 3 tenemos una entrevista, regresa Julio Astillero para entrevistar a Germán Gómez García en el contexto del caso de los Televisa Leaks, así que no le cambien, ya unos abogados, Chute del Sol Abogados, dieron a conocer un comunicado donde dice que han asumido la defensa y el patrocinio pro bono de Germán Gómez García, quien dio a conocer públicamente que al interior de la televisora más grande del mundo de habla hispana operaba una estructura clandestina de fabricación y distribución de noticias falsas y campañas negras realizadas acorde a los intereses políticos y económicos de la televisora y de terceros, incluyendo servidores públicos. Así que no le cambien porque ahí vamos a estar muy al pendiente de lo que digan, qué es lo que sigue. Y también los invitamos a suscribirse a nuestros canales informativos, Julio Astillero y Astillero TV, y sobre todo algo que nos ha estado pasando continuamente al inicio,
es de que, no sé si les ha pasado a ustedes, que nos sacan de la transmisión de repente. Nos había dicho Marco Antonio Cruz, uno de nuestros seguidores, que era porque estaba en modo de reproducción automática. Yo eliminé esa opción, pero me sigue pasando. De pronto nos saca. Y hablando de youtubers, hablando de plataformas digitales, ¿qué les ha parecido esta defensa de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, en este youtuber que fue a mentir y que fue a decir que se la pasó 100 horas en la selva, que llegó en helicóptero y que la Secretaría de Cultura dice que hay una sanción, que hay un procedimiento administrativo y Laida sale a defender pues muy, diciendo que no está de acuerdo, que qué bueno que este señor youtuber se asomó para Campeche y demás. ¿De qué nos habla eso, Temoris Greco? Yo no puedo adivinar cuáles son los motivos de Laida. Quizás solamente le cae muy bien o le gusta la fama o sea, está cerca de un chico, de un influencer, no sé, quién sabe por qué. Pero lo que sí es que los motivos que sean, para ella es más importante ese muchacho que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que las razones del instituto para proteger el patrimonio. Ella, como gobernadora de Campeche, es corresponsable junto con el INAH, pero ella es la gobernadora, para proteger importantes espacios del patrimonio cultural de nuestro país. Entonces, a mí me parece, por su parte, lo menos irresponsable. Lo que está diciendo el INAH, pues es que utilizaron, o sea, nosotros tenemos que proteger muchísimo la imagen de nuestro patrimonio. Este chico, sin permiso, utilizó, abusó del permiso que le dieron para grabar en zonas arqueológicas para hacer anuncios comerciales de empresas, como 7-Eleven, como Walmart y otras que no están en México. A mí me parece que a quienes operan 7-Eleven o quienes tienen las franquicias de 7-Eleven y Walmart en México, pues debería preocuparles la mala imagen que el abuso que está haciendo este chico les está dando, porque ellos están pagándole por anunciarlos y al final está desprestigiando su marca, que ya de por sí Walmart sobre todo tiene un desprestigio muy grande. Pero el caso es que, bueno, hay una acción legal interpuesta por el INAH contra este chico, que espero que se resuelva pronto, y también, pues también espero que el INAH tome medidas para que no se la vuelvan a hacer, para que en el futuro, si vuelve a entregar permisos para grabar, que es importante porque también hay otro tipo de producciones que son documentales, que son culturales o científicas, que sí nos importa tener acceso a las zonas arqueológicas de México para poder grabar. Solamente que si alguien más lo pide, pues que no le vuelvan a hacer de chivo los tamales. Así es. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, me dice aquí María Dolores Martínez que algo querías decir y yo no te alcancé a ver. ¿Sí querías agregar algo? Nada más el micro. Por más que queremos ser ordenados, nos obligas al desorden. Querida Marta, me voy a regresar al tema del embajador Iberástegui, que era un poco lo que quería comentar, porque sí me parece... Sí, habla de lo que ya hablamos. Es que Laida no me parece que valga mucho la pena y el influencer ya no le quiero hacer propaganda. Pero a ver, no es lo mismo apoderarse de un partido político en un sistema bipartidista que andar navegando, queriendo quitarle votos al panismo, a la derecha, digamos, reconocida hasta ahora. Por eso lo veo muy lejano y creo que el embajador agarra nivel cuando decide que esa es su opción política, ¿no? Ha de ver tan mal también a la unión de PRI, PAN, etcétera, porque ya no podemos ni siquiera hablar de PRD, que cree que se puede hacer una opción, entonces no lo veo en absoluto comparable, ¿no? Volviendo a lo otro, bueno, pues me parece que si el influencer no respetó el protocolo que dice el INAH que sí le estableció, pues en ese momento debieron haber interrumpido la grabación, ¿no? Y echarle a perder el numerito del programa.
pero bueno, pues que se difunda algunos valores arqueológicos de México a nivel masivo no me parece mal que eso se use para que este sujeto gane dinero. Creo que, y Laida Sansores, pues que seguramente quiere algo de publicidad para su obra del Jaguar, que desde que dejó de hablar de Alito, me imagino que no tiene mucho público, pues está totalmente desfasada la gobernadora, ¿no? Así es. Gracias, gracias Arnoldo Cuellar. Y nada más espérenme, ahora sí para poner el desorden, Pilar Camacho nos escribe por X, dice Arnoldo Cuellar, la presidenta habla del tema de los mezquinos porque le preguntan los reporteros, no fue un tema de ella de su mañanera. Si dice no tengo una opinión, también se le criticaría, ¿no? Ahora Bueno, sí. yo ni siquiera hablo del tema de la oposición en relación con la presidenta, sino en relación con todo el sistema político. Hay que recordar que cuando el PRI se quedó sin oposición prácticamente en la elección de 1976, estoy hablando aquí de cosas que nada más, creo que ninguno de ustedes votaba en ese entonces, yo tampoco, voté hasta el 79, fue Jesús Reyes Heroles el que debió ir por la oposición haciendo una ley, una reforma política para incluirlos, arrinconando un poco la hegemonía priista o haciendo algunos ajustes en la ley para los diputados de representación proporcional, porque necesitaba, como él decía, bajar a los guerrilleros de la sierra para ponerlos en la Cámara, simbólicamente hablando, pues, ¿no? Todo régimen necesita un contrincante de altura. Si no vamos a parecer el Canelo peleando con puros tongos, ¿no? Y cada vez más aburridos y la gente quejándose de eso. Pero además esto es la viabilidad de una sociedad. Incluso las posiciones que pudieran ser consideradas inaceptables o radicales tendrían que tener una salida en el debate público para poder ser contrastadas con otras. Es algo que yo pienso. No creo que la falta de oposición sea solamente un problema de la oposición, creo que es un problema del sistema político en general, donde hoy Moreno ocupa una posición hegemónica y que desde el poder se pueden generar condiciones para que ese debate sea un poco más productivo, menos estéril. Bueno, evidentemente tenemos ejemplos donde políticos de Morena no abonan a eso. Tenemos esta situación hoy de Noroña exigiendo que un ciudadano le pida una disculpa pública, por ejemplo, con sesgos de un autoritarismo muy marcado. Tenemos mucha pobreza en los debates parlamentarios también, ¿no? Poco estudio. Por cierto, al término voy a hablar de un tema donde es sobre la nueva ley de transparencia, sí, pero ya lo dejo para mi postrecito. ¿Todavía quieres postres? Tengo un minuto, ¿no? Arturo Rodríguez, adelante, es broma. Un minuto, porque llega el jefe a las 3. Ya es postre. Oigan, no, pues es que también como Arnoldo acapara todo y Loni del tema, pues así como. Ahí me están diciendo que soy... Primero llega tarde, Temoris, y luego pide tiempo. Sí, ¿verdad? No, no, pues nada, yo creo que hay que mantenernos muy atentos con este asunto de lo ocurrido hoy en la Ciudad de México. Creo que en las últimas semanas nos había sorprendido este caso de una candidata en el estado de Veracruz, como uno de los casos que se dan en un contexto político electoral. Y hoy estamos en un contexto político electoral, aunque difícilmente, porque alguien lo preguntaba en el chat, este doble asesinato pudiera estar relacionado con lo electoral, pero sí me parece que es de primera importancia que podamos comprender con la transparencia que pues, los procesos de esta naturaleza permitan qué es lo que ocurrió, qué es lo que hubo detrás de un caso tan sensible, tan doloroso, tan lamentable. Lo diría yo creo que en el caso de cualquier otro partido en el gobierno, para que no surjan luego los comentarios de quienes nos ven un signo identitario y partidista. Y me parece que es un asunto en el que tendremos que estar pues todos observando y analizando lo que se vaya dando a conocer.
Bien, por cierto, Laida nos manda nuestra productora Alex Fernanda que Laida Sansores ya el tema lo va a tomar el del youtuber. Miren, alguien que decía que si quería seguir subiendo bonos, pues ahí Ándale. dice, hoy en el martes de Jaguar hablaremos del respaldo a Mr. Beast y de la Feria del Empleo con la empresa Bonati. Tendremos como invitado, bla, bla, bla. No, pues Ahí no, está. no es mala estrategia, ¿eh? Va a tener más que cuando con Alito. O sea, Yo creo que sí, a lo mejor eso era. Postrecito de 1 minutito para cada uno, porque ya me están reclamando por acá. Otro postre. Pueden donar sus tiempos. Y preguntan, Arnoldo, por si quieres ser, Arnoldo, ¿por qué no comentas algo del científico mexicano agredido por un francés en Irapuato? Ya, lo dejo para que nos veamos. Temoris. oye, pues bueno, rápidamente para que se pueda hacer esta entrevista. Pues ya está la hambruna en Gaza todo lo que va y los israelíes están diciendo que van a darle ayuda humanitaria a Gaza. Pero una cosa es lo que dicen cuando dan mensajes en inglés y otra muy distinta es cuando los dan en hebreo a su público. Entonces encontramos los mensajes en hebreo en Mundo Abierto, en donde explican que no se deben, que va a ser la ayuda mínima indispensable para salvar los problemas diplomáticos que están teniendo, porque ya hay muchos países que están enojados porque están matando de hambre a 2 millones de personas. Entonces, nada más para salvar los problemillas diplomáticos que tengan, además quieren poner la ayuda no en manos de las organizaciones internacionales que la suelen dar, quieren quitarlas y quieren poner a empresas privadas de mercenarios. Son empresas que se dedican a contratar gente para que pelee en otros países por dinero. Mercenarios. ¿Sabes cuánto les pagan, Marta Olivia? $1,200 al día por ser mercenarios. Y son los mercenarios los que van supuestamente a llevarles alimentos a los gazatíes y van a decidir a quién se le dan y a quién no lo dan. O sea, es una farsa tremenda que también sirve para concentrar a la población en un lugar que es como una especie de campo de concentración para el momento en que logren encontrar a dónde expulsarlos y llevárselos. Parece que hay pláticas con Libia, es lo que acaba de revelar el Washington Post, que hay pláticas con Libia para que Libia se pueda llevar al menos a 1 millón de gazatíes. Eso lo pueden ver con mayor extensión en mundoabierto.info. Estamos hablando de eso esta semana. Gracias, Temoris Greco. Nos reportan también a Asteria, también por acá nos reportan varios seguidores que lo sacaron. Ustedes síganse, incluyendo, vuélvanse a meter. A mí me ha sacado como 3 veces cuando estoy viendo la videocharla y demás, así que le seguimos, nos seguimos. Y rápidamente, antes tu postrecito dijo, a ver, porque hay una alusión personal aquí. Arnoldo dice Cyberbob. Noroña no pidió la disculpa pública, la ofreció el agresor porque la denuncia era por robo y agresión, empujó a Noroña 3 veces y le quitó su celular. El video es claro, no seas mentiroso, Arnoldo. Ahí está, ya. Bueno, de 1 minuto. Corre minuto. Antes que nada decir que PopLab, junto con otras organizaciones como Artículo 19 y Proyecto Justicia Común, estamos presentando un amparo sobre aspectos muy puntuales. Ya fue admitido el amparo en un juzgado de Guanajuato federal de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ejemplo, el artículo 112 establece como causales para reservar información conceptos como el siguiente: comprometer la paz social o suponer un riesgo para su realización, que quedan muy abiertos, que recuerdan delitos como la disolución social del viejo PRI del 68. Entonces creemos que es conveniente que esto quede pues expuesto de alguna manera y que se pronuncie la justicia federal que tenemos en este momento. Por ejemplo, el artículo 114 en su fracción segunda condiciona la publicación de información relacionada con hechos de corrupción a que estos se acrediten conforme a la ley. De acuerdo a esto, el tema de la estafa maestra nunca se pudo haber publicado, ni siquiera después del proceso contra Rosario Robles, porque, bueno, pues no resultó condenada por él. Muchos casos de corrupción se han iniciado en tribunales después de que los periodistas han hecho un trabajo, el cual no es ni de auditoría ni de fiscalización, sino de exhibición de conductas irregulares. Entonces, creemos que esto es muy delicado
en esta nueva Ley General de Transparencia. Yo creo que en otro tema Fernández Noroña tiene que aguantar vara, es un político, está en posición de privilegio, no creo que le haya pasado la cosa ninguna a mayores, y no veo por qué un ciudadano tenga que pedirle disculpas a un político. Me parece un exceso y una falta de elegancia. El científico golpeado en Irapuato es un tema lamentable de esta persona de nacionalidad extranjera, que sí lo agredió absolutamente por nada, un anciano, un hombre mayor, y es un tema que ojalá la Fiscalía del Estado resuelva, tomando en cuenta toda la perspectiva que hay ahí de pues, la diferencia y la desigualdad que había entre la persona agresora y el agredido, ¿no? Aquí lo dejo. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, brevemente, para despedir. Pues ya no, pues ya. Ya lo había dado, ya lo habías adelantado. Marina del Pilar ha sido objeto de una serie de respaldos en las últimas 48 horas, incluida la de la presidenta, la de la dirigente nacional de Morena. Me parece interesante este cerrón de filas, en especial porque pues pareciera que conocen cuál es la información, el origen de lo que motivó la cancelación de su visado y de su marido. Y que bueno, yo creo que tendría que ser algo de dominio público, no en los términos en los que lo está exigiendo el PAN, que me parece que tiene una intencionalidad aviesa, pero sí como parte de un asunto de interés público para conocer qué es lo que hay detrás de esa acción emprendida por el gobierno de Estados Unidos. Y pues ya, es todo, pues aquí Temoris y Arnoldo, sobre todo. ¿Quién te manda a llegar tarde? A mí me pareció terrible la confesión de Arturo de que no conoce los veleros cuando Coahuila era mar en algún tiempo. Cuando estabas chiquito, porque a mí ya no me tocó. Tú deberías acordarte, Arturo, de eso. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Nos vemos el próximo Nos vemos miércoles. la próxima semana. Arnoldo, Gracias. un abrazo grande.